Bueno, buenas tardes. Este corresponde a una capacitación sobre gestión ambiental que les vengo a brindar para obtener también una certificación ISO para la empresa que corresponde de piña deshidratada por María Celeste Maya, que es mi persona, que tiene la empresa consultora llamada CIA, que corresponde a Seguridad Industrial, Ingeniería y Ambiente. Lo que sabemos de esta empresa es que su zona de producción está en Guapiles. La empresa es mediana, es decir, que tiene menos de 100 empleados. Sus proveedores son fincas piñeras limonenses, probablemente cerca de la zona. Y además que su producto es exportado un 80%. Bueno, ahora tenemos los contenidos que sería realidad socioambiental, impacto ambiental y ética ambiental. Vamos a durar más o menos 10 minutos. Luego vamos a ver un poco sobre el análisis del ciclo de vida, otros 10 minuticos. La legislación ambiental y las gestiones de residuos, energética, del agua y de emisiones, otros 15 minuticos. Y la ISO 14001, que serían también más o menos aproximadamente estos 15, y la importancia de la gestión ambiental para esta empresa. El objetivo que tenemos es capacitar al personal gerencial de la empresa productora para tener una gestión ambiental adecuada para poder obtener la certificación ISO 14001. Se da el día de hoy y el título es el anterior mencionado, que es Gestión Ambiental y Certificación ISO 14001 para empresa de piña deshidratada limonense. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la problemática socioambiental, que es la piña como materia prima más que todo, que la piña ha sido muy conflictiva, sobre todo en la zona de Limón, ya que su cultivo es muy extenso, es un monocultivo muy intenso para los suelos y se usan químicos y pesticidas y fertilizantes muy fuertes que terminan no solo dañando los suelos, sino que también las aguas que se pasan por ahí se filtran y llegan a mantos acuíferos, lo que también expone a no solo las personas que trabajan ahí, sino a toda la zona. Y las personas que trabajan ahí al exponerse a esos mismos químicos, empiezan a desarrollar varias enfermedades. Se han hecho varias llamados de atención, pero el gobierno es un poco corrupto, ¿verdad? Entonces no se dan las soluciones que se deberían dar. Entonces, como solución podríamos intentar implementar la fabricación de materia prima y de esta forma también se podrían abaratar costos. La política en realidad de Costa Rica es bastante intensa, aunque se va, o sea, está, lo que queda es en el papel, o sea, falta un poco más de intención y de compromiso, en donde se tiene que, en un artículo 5 de un decreto ejecutivo sobre el reglamento de salud ocupacional del manejo y uso de agroquímicos, se tiene que, es obligación del patrono adaptar y proveer a los trabajadores de todo lo relacionado con salud, seguridad, para brindar el equipo de protección personal adecuado para esta necesidad, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También se debe capacitar al mismo personal en la técnica sobre el uso del químico y también en conocer las consecuencias de dicho uso. Además, sobre el manejo responsable de los materiales para que de esta forma se puedan evitar daños en cuestiones de salud. También se deben indicar las medidas de seguridad para el almacenamiento, transporte y otras buenas prácticas para mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Ok, ahora vamos a reflexionar un poco sobre la ética ambiental. ¿Qué es la ética ambiental? Bueno, es el arte de la filosofía y ética aplicada que considera las relaciones entre los seres humanos y el ambiente natural o medio ambiente.
También reflexiona sobre los fundamentos de los deberes y responsabilidades del ser humano con la naturaleza, los seres vivos y las generaciones futuras. A su vez, está involucrada con varias ramas como lo es el derecho, la sociología, la economía y la geografía. Esa comprende en intentar tener una cosmovisión o tal vez un sentido de vida un poco diferente al que estamos acostumbrados, que intentamos que sea más sensocentrista que antropocentrista, que es usual que pensemos que ser humanista está bien, pero es que más que humanista nos pasamos al antropocentrismo, que es donde el ser humano está por encima de todo y tiene derecho sobre todo cuando lo que tenemos es realmente una relación simbiótica que no estamos haciendo justamente. Entonces, deberíamos vernos más bien como parte del reino animal, que es en realidad lo que somos, ¿verdad? Como una especie más del reino animal. Y por otro lado tenemos los movimientos ecofeministas en donde se compara la mujer con la naturaleza en el sentido en que en el régimen laboral, por ejemplo, hemos explotado tanto a la mujer como a la naturaleza, entonces se busca ser tanto equitativa con ella, que sea una empresa que cumpla con las normas y equidades hacia la mujer, tanto con la naturaleza y que no le hagamos más daño y que podamos inclusive retribuirle. Dentro de todo eso, ¿verdad? Está un poco en pensar sobre la complejidad, que lo que finalmente es un pensamiento científico en donde se puede pensar que todos somos parte de todo, es decir, que todos podríamos ser cualquier cosa, que no se puede comprender aún al 100% por los científicos, pero es algo que puede ser más o menos comprobado. Bueno, ahora tenemos las fuentes históricas de la ética según Boff, que sería la religión, la razón crítica, el deseo, la responsabilidad, el cuidado y el otro. Todo esto nos debería también impulsar a querer hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien es tener importancia a lo que nos deja sobrevivir y a lo que está bien, ¿verdad? Entonces, todo esto debería realmente querernos hacer las cosas como deberían ser. Entre todo esto, para poder hacer las cosas como se debería, ¿verdad? Y poder tener una adecuada gestión ambiental, está reducir a lo más posible, ¿verdad? Lo que también ayuda a abaratar costos, reutilizar, reciclar, reforestar, respetar, rechazar, reeducar y reinventar. Ya hemos escuchado varias de esas, como las tres R's, que son muy famosas. Sin embargo, es muy importante todas las demás, o sea, todas son súper importantes, como inclusive se pueden hacer campañas de cultivo, no tanto monocultivo, sino que también para poder retribuirle al suelo para que se nutra de biodiversidad, o como lo es respetar, que en una empresa es muy importante, ¿verdad? El respeto mutuo entre los compañeros y los colegas, la reeducación, que es también, va de la mano con reinventar, sería poder usar tecnologías que permitan que los procesos sean los más eficientes posibles y también rechazar todo aquello que pueda dañar a la producción y al medio ambiente. También tenemos principios ambientalistas para adaptarse a un desarrollo sustentable, equilibrado, equitativo y sostenido según LEF, que sería preservar la diversidad biológica, pluralidad cultural, conservar, potenciar base ecológica sistemática de recursos naturales para un desarrollo sustentable, valorar el patrimonio de recursos naturales y culturales y procesos ecológicos a lo largo del plazo para las futuras generaciones. También tener apertura de opciones y espacios de creatividad para una búsqueda permanente de alternativas de desarrollo sustentable, así como lo de satisfacer necesidades básicas y elevadas para elevar la calidad de vida y mejorando la calidad ambiental también, ¿verdad? Que va de la mano. Prevenir catástrofes naturales, industriales y humanas por degradación ambiental, que sabemos que, bueno, es algo que sucede, ¿verdad? Comprender la multicasualidad de problemas ambientales y articular procesos que intervengan en el manejo de estos recursos, desconcentralización económica,
con una mejor distribución de las riquezas y poder tener acceso a la apropiación social de la naturaleza con gestión democrática, que supongo que también su empresa pretende generar muchas fuentes de empleo para que esto también se pueda dar, ¿verdad? También se tiene el derecho comunal y nacional a desarrollarse a partir de valores históricos y culturales, desarrollar tecnologías limpias y culturalmente apropiables, que es lo que hablábamos hace un momento, fortalecer capacidad de autogestión de comunidades y autodeterminación tecnológica, así como la participación en toma de decisiones que afectan condiciones y existencia y estilos de desarrollo de cada uno, y valorar aspectos cualitativos del desarrollo humano, que además de que sea cuantitativos económicos. Ahora tenemos esferas de racionalidad ambiental que corresponden a la racionalidad sustantiva, que es un sistema de valores que orientan acciones y procesos sociales hacia objetivos de gestión ambiental. Racionalidad teórica, que, que es un sistema de valores que racionaliza de forma sustantiva los artículos, conceptos y teorías para que se dé una legislación equitativa y sustentable. La técnica, que corresponde a un sistema operativo de medios eficaces. Y la cultural, que es una identidad étnica e integridad interna de las culturas en donde se da una coherencia específica de las prácticas sociales productivas. Ahora bien, ¿por qué es importante la ética ambiental en el sector productivo? Además de que porque el sector productivo es casi que el responsable de la crisis ambiental, ¿verdad?, que estamos viviendo. Em, y esa crisis ambiental es grandemente potenciada por el cambio climático, que también se está dando el derretimiento de los polos. Podemos ver en la figura de la izquierda como hace como un poco menos de un siglo estaba mucho más recubierto de hielo, que en el 2016, lo que hace que aumenten los niveles oceánicos y también se den catástrofes naturales. Entonces, ¿verdad? Se propone aplicar tecnologías verdes y también darle retribución sobre el impacto ambiental que puede causar el sector productivo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el análisis del ciclo de vida que probablemente se esté dando en su empresa. Entonces, primero se tiene la materia prima, que sería el cultivo, que como ya lo hablamos, usa fertilizantes y pesticidas muy fuertes, que bueno, también ya hablamos de la problemática, deja los suelos áridos y también se filtra por las aguas subterráneas. A su vez, también expone a las personas y hace que se den problemas de salud. Además, el procesado, el transporte, la distribución va a depender mucho su impacto ambiental en la tecnología que se use, y eso también va a redirigir la eficiencia energética y las emisiones de gases de invernadero, que ya veremos un poco más sobre esto. Y sobre los consumidores y la disposición final, esto también va a variar mucho conforme la conciencia que tenga el consumidor para saber, por ejemplo, qué hacer con el empaque, y esto también derivaría del ciclo de vida. También la disposición final depende de los gobiernos locales, que son los que definen qué es lo que se va a hacer con la basura municipal, ¿verdad? Ahora vamos a proponer un análisis del ciclo de vida un poco más sostenible, que vendría siendo que de la materia prima que se cultive, el fertilizador sean los mismos residuos y demás residuos orgánicos que puedan ser digeridos por un digestor. En este biodigestor se daría el fertilizador y el biogás, que el biogás sería utilizado para un secador, y de esta forma se puede ahorrar energía, y el fertilizador sería para producir la materia prima. Después ya se corta, ¿verdad? Se seca y se vuelve a secar. Se seca primero al sol y luego en un secador industrial.
Después de esto ya se tiene el producto y puede ser empacado en un empaque biodegradable, que eso, como veíamos anteriormente, también puede ser parte del fertilizador. Ahora también se deben contemplar los impactos de distribución y transporte, que en el caso de querer ser exportado, como lo veíamos anteriormente, lo mejor es que se use vía marítima, que es más eficiente porque emite una menor cantidad de CO2 por tonelada kilométrica que, por ejemplo, avión o coche. Ahora bien, tenemos la legislación ambiental, que son regulaciones, estatutos y legislación local, nacional e internacional, tratados con el fin de proteger el medio ambiente y de explicar a gobiernos y entidades privadas las consecuencias legales del daño ambiental. La legislación en Costa Rica tiene una única ley de carácter preventivo, que es la Ley del Uso Racional de la Energía, en donde se promueve el ahorro energético mediante incentivos económicos y reconocimiento a nivel nacional, que de hecho inclusive Costa Rica logra realizar ventas de energía, ¿verdad? Y la mayoría de su energía es renovable, por así decirlo, digamos. Y se tienen más de 45 em, tratados ambientales, los cuales se dieron entre 1990 y 2003, la mayoría de ellos. Ahora, ¿qué es la gestión ambiental? Bueno, son diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Es una disciplina que crea y promueve proyectos en armonía con el medio ambiente. Incluso en eso se incluye la gestión del agua, la energía, la gestión integral de los residuos y las emisiones. ¿Cuál es el proceso de la gestión ambiental? Bueno, primero se plantea una política ambiental con objetivos y bien dirigida. Se planifica cómo se va a seguir esta política y ahora sí se implementan las medidas previamente establecidas, se operan y después de esto se da un seguimiento en donde se verifica que se cumple lo que se estableció en la política mediante el plan de implementación. Posteriormente se da una revisión sobre esto y se mejora continuamente. ¿Cuáles son las ventajas de organizar la empresa con una gestión ambiental correcta? Bueno, son muchísimas en realidad. Se tiene una reducción de consumos y un aumento de la eficiencia energética en donde se pueden ahorrar costos, pero siempre que estamos hablando de gestión ambiental, estamos hablando de ahorrar a medio o a largo plazo, nunca a corto plazo, que es mucho porque las empresas no deciden tener una adecuada gestión ambiental, pero sí hay ahorros y es más, si no se hace, hay mayores costos a largo plazo. Además de que puede tener un fuerte marketing y mejorar la empresa de forma que se vea como una empresa limpia y que tenga responsabilidad social corporativa. Además que al tener certificaciones se pueden diferenciar entre los productos y pueden ser más competitivos. Em, También tienen más accesibilidad a acceso y mercados exteriores y tienen también acceso a lo que serían las entidades gubernamentales sobre subvenciones y financiación, además de también ser competitivo con las normas futuras. Y también tienen posibilidad de mejorar las licitaciones ambientales. Bueno, algo muy importante es la gestión de los residuos, que como lo hablábamos anteriormente, son residuos que se generan y que la empresa muchas veces no se hace responsable de los residuos que se fabrican, sino que más bien se lo dejan a los gobiernos locales y al consumidor, pero realmente la empresa debería tomar responsabilidad social y colaborar que el envase sea, ya sea como sostenible o compostable, que pueda tener un ciclo de vida circular y que no llegue a medios naturales, ¿verdad?
es un sistema de manejo de los residuos sólidos urbanos basados en el desarrollo sostenible con objetivo primordial que es la reducción de los residuos enviados a disposición final donde acaban en medios naturales. Entonces, ya sea que se pueda reciclar o hacer como fertilizante, ¿verdad? Se tienen estos distintos tipos de residuos en donde se pueden tratar. Todos son tratables excepto los desechos peligrosos, ¿verdad? Eso ocupa mucha investigación sobre cómo ser tratados para que tengan un ciclo de vida circular y los plásticos que vienen mezclados, o sea que se pueden de hecho reciclar los plásticos de tipo 1 a 5 y bueno, todos del 1 al 7 excepto el 7 el 3 y el 6 por lo que se recomiendan todos los otros. Es súper importante, ¿verdad? Esto de los residuos porque un mal manejo desencadena contaminación, o sea, tanto visual como ambiental, como que inclusive pueda llegar a los acuíferos o como emisiones y entonces eso perjudique no solo al medio ambiente, sino que a las personas en su salud. Y entonces dice, recomienda dentro de la empresa capacitar y concientizar sobre la relevancia integral de los residuos, ya que si no sucede esto, lo que pasa es esto, terminan en vertederos en donde se produce excesivamente metano y se da el deterioro de los suelos, así como en los mantos acuíferos que pueden terminar en los ríos o en los océanos, que en los océanos hay 7 islas de plástico en donde se encuentran en las corrientes oceánicas del Océano Índico, el Pacífico Sur, el Atlántico Sur y el Norte y el Pacífico Norte. Y aquí se concentran grandes toneladas de plástico en donde cada vez va matando más y más diversidad y entonces el globo empieza en un desequilibrio y básicamente terminan en catástrofes naturales que bueno, no queremos eso, entonces creo que lo mejor, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que lo mejor sería tratar de forma adecuada los residuos. Ahora, la gestión energética, que su intención es optimizar el uso de energía buscando su uso racional y eficiente sin disminuir el nivel de prestaciones. Se pretende planificar y operar de las unidades de producción y consumo de energía y también distribuir y almacenar la energía. O sea, inclusive se puede hacer uso de el techo, por ejemplo, para utilizar paneles solares o así para poder optimizar la energía. Porque, bueno, en realidad todas las formas de captación de energía son dudables, ya que, bueno, los paneles solares tienen las baterías que tienen litio o plomo y se descomponen, lo que es una problemática también, pero no, o sea, ninguna es tan grande como la del petróleo, ¿verdad? Porque también está la energía hídrica, que lo que tiene por un lado es que destruye el paisaje natural porque se agarra como represa y entonces delimita a los ciudadanos que vivían ahí, que estaban en el río, a accesar al río. Y entonces también dice, destruye un poco el cauce natural del paisaje. Pero igual todo es muchísimo mejor que el petróleo, ¿verdad? Todas las energías renovables tienen sus contras, pero igual es mucho, mucho mejor que el petróleo. Es la ISO 50001 es la que corresponde a la del ahorro energético, que es una norma internacional que ayuda a reducir el consumo y minimizar la huella de carbono, además de reducir los costos respectivos a la energía y así se promociona un uso sostenible de la energía. Primero, para tener esta norma, se tienen que recopilar los datos de información sobre el uso de la energía. Al obtener los datos, se puede hacer una lista de los equipos y cuánto usa, así como la electricidad que se usa, pero como veíamos antes, se puede evitar utilizar demasiada energía junto con el biogás, ¿verdad? Que ya es un poco más sobre la evaluación
de las soluciones y con los cálculos ya previamente hechos se hace un análisis, se proponen mejoras como las que le mencioné y se realiza una conclusión y un seguimiento sobre el plan de acción. Ahora bien, se encuentra la gestión del agua, que también es muy importante para la producción de cualquier producto, ¿verdad? Que lo que pretende es planificar, desarrollar, distribuir y dirigir el uso óptimo del recurso hídrico. Porque esta gestión del agua es súper necesaria, tanto para las industrias, que en realidad la industria alimenticia es la que más utiliza este recurso. Entonces, tenemos que ver cómo se optimiza, no solo como en la producción, sino que también se debería tomar responsabilidad social a lo largo de la cadena del ciclo de vida, ya que los tratamientos para las aguas residuales se deben implementar, así como tener, tal vez se podría proponer utilizar las aguas residuales para algún uso después de ser tratadas, ¿verdad? Y de esa forma satisfacer una demanda socioeconómica del agua. Aquí podemos observar que la mayoría del agua se utiliza de forma agrícola, ¿verdad? Y por un 76%, perdón, y un 4% la energía eléctrica y un 5% industria autoabastecida y 15% público. Estos serían datos mundiales, según la ONU. Para la gestión del agua se tiene la ISO 14046, que es una norma internacional que especifica los principios, requisitos y guía para la evaluación y generación de informes sobre la huella hídrica, aplicando a productos, procesos y organizaciones basados en evaluaciones de los ciclos de vida. Los requisitos y la guía para el cálculo están en informes de la huella hídrica, así como la auditoría individual o como parte de una auditoría medioambiental más amplia. Ahora bien, vamos a conversar un poco sobre la gestión de emisiones, que básicamente las emisiones son los de efecto invernadero, que podemos observar unas cuantas en esta figura, como lo es el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, los fluorocarbonios y los que contienen metales, que son los mucho más peligrosos, pero no son tan producidos, aunque sí son mucho más tóxicos que, por ejemplo, el dióxido de carbono. La gestión de emisiones pretende cuantificar las emisiones de gases de invernadero de una actividad y, en consecuencia, tomar medidas para reducirlas, optimizando los recursos y reduciendo el impacto medioambiental de la actividad. Aquí tenemos los tipos de efecto invernadero: el vapor del agua, que bueno, ya lo conocemos, ¿verdad? Que es cuando se da, cuando se va por el agua. El ozono, que es de los gases más poderosos en cuanto a capacidad de emitir y absorber radiación, que es lo que nos recubre, ¿verdad? Y nos protege de los rayos del sol, así como lo es el metano, que es muy producido en cuanto a cuestión de ganadería, que es una fortuna que no estamos tratando con eso, sino más bien con productos agrícolas, lo cual significa que se puede evitar, que es 23 veces más potente que el dióxido de carbono, pero también tiene un efecto de desarrollo menor, aproximadamente de 10 años. El óxido de nitrógeno, que es una mezcla de gases de oxígeno y nitrógeno que se da a altas temperaturas por procesos de combustión, así como los clorofluorocarbonos, que tienen flúor, cloro o bromo, que son los más intensos, ¿verdad? Y el dióxido de carbono, que es bastante producido, pero su permanencia es de 100 años. Sin embargo, se puede revertir
más que todo por medio de algas. Entonces es una tecnología que se podría implementar. Em, los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y son capaces de absorber la radiación infrarroja, aumentando y reteniendo el calor de la atmósfera, que son los que corresponderían al ozono, ¿verdad? Ahora se tienen diferentes alcances que son los identificadores para saber de dónde provienen estos gases, que es, por ejemplo, el alcance uno, que es el directo, que es donde se da la combustión fósil o los vehículos de la empresa, o sea, todo lo que tenga que ver directamente con la empresa de la producción, eso sería. El alcance 2 que es indirecto, que sería la electricidad adquirida para el uso propio. Y el alcance 3 indirecto, que serían producción de materiales adquiridos, uso de productos, actividades adquiridas, vehículos de contratistas, o sea, terceros, ¿verdad? Que ayuden, disposición de residuos y viajes de negocios de empleados. Ahora bien, ¿de dónde provienen mayormente las fuentes de emisiones de efecto invernadero? En Latinoamérica y en el Caribe, que es donde aplicaríamos, ¿verdad? Viene un 34% del uso y cambio de la tierra, 5% de desechos, 1% de combustibles búnkers, 24% de electricidad, 6% de manufactura, construcción, 24% de agricultura, que es donde estamos interesados, ¿verdad? Pero también un 3% de procesos industriales, que es realmente donde estamos interesados, ya que nos vamos a dedicar a producir piña deshidratada. 3% de emisiones fugitivas, 4% de quema de otros combustibles y 10% de transportes, que también puede estar relacionado. Ahora, es importante resaltar saber qué es la huella de carbono. Bueno, es un indicador ambiental que refleja la totalidad de los gases de efecto invernadero previamente discutidos, emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, o sea, pueden ser de cualquier alcance, organización, evento o producto. Se expresa como toneladas de CO2 equivalente, determinado así como su contribución al cambio climático. Para calcular la huella de carbono se tiene que hacer un mapa de procesos, ¿verdad? Se tiene que analizar el proceso productivo, definir los procesos, los requerimientos y los materiales que se necesitan para que se den estos procesos, para que puedan ser analizados. Los límites del sistema se tienen que establecer de forma que se pueda hacer un estudio en la organización. Se deben recopilar los datos que se plantearon en los límites y en el mapa de procesos para que puedan ser analizados, ¿verdad? Y para que se puedan identificar los factores de emisión. Y posterior a esto se dan los cálculos con una incertidumbre para poder aplicar la metodología para obtener las emisiones totales y así obtener cuáles son las emisiones de carbono que se dan y así obtener una huella de carbono. Es importante realizar este cálculo porque se pueden obtener formas de mitigación y reducción de las emisiones por medio de tecnologías que puedan optimizar los procesos y de esta forma también economizar el proceso. Un mismo producto puede tener distintas huellas de carbono. Esto es porque si se produce de una forma acá, se puede producir de otra forma otra empresa, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que esta empresa se distinga por un proceso industrial sostenible, en donde se dan métodos de cultivo, procesamiento, embalaje, transporte, lo más sustentables posible con las tecnologías correctas para finalmente poder obtener una ISO 14000. Bueno, las ISO 14000 las dan empresas gubernamentales o privadas que realmente no se encuentran en el país. Entonces, lo que se correspondería es realizar un plan de gestión ambiental para obtener un carbono neutro, en donde después de tener un plan ambiental con objetivos previamente dados, se tiene que dar también un seguimiento. Esta norma contiene los requisitos necesarios para implementar un excelente sistema de gestión medioambiental. Proporciona a las organizaciones la posibilidad de instaurar un sistema mejorado de gestión ambiental que demuestre un desempeño ambiental válido.
Cuando se da esta certificación, después de esto se da un seguimiento anual, ya que la certificación solo vale por 3 años, pero tiene que ser verificada año a año. ¿Y cuál es la importancia de la gestión ambiental en la prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos en la empresa? Bueno, es muy importante, ¿verdad? Em, Tener en cuenta la gestión ambiental para prevenir y mitigar los efectos, porque finalmente todos tenemos que compartir este planeta y es mucho más sencillo colaborar más que con certificaciones y así, que también da una buena imagen a la empresa, sino que también ayuda a que se puedan hacer realmente las cosas bien. Y es mucho mejor intentar hacerlo bien en la Tierra que buscar algún otro planeta, por ejemplo, es mucho más accesible, es mucho más real. Además, la imagen corporativa, ¿verdad? Se vería súper bien, se concientiza al equipo a favor del medio ambiente, se utilizan eficientemente los recursos, hay grandes oportunidades de mercado en donde se establecen estrategias de networking, hay una mejor eficiencia y eficacia en donde se mejoran los procesos y se evitan sanciones o multas. Y además las ISOs que les mencioné anteriormente son una ventaja súper competitiva. Es importante recalcar que las ISOs se le dan a las plantas de producción y no a los productos. Es decir, que un mismo producto con varias plantas no significa que tienen que tener la misma certificación, ¿verdad? Porque las plantas pueden tener diferentes, diferentes métodos de eficiencias. Y bueno, eso sería. Espero que se apunten a la certificación.